Hoy en la conferencia mañanera estuvo el consejero de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, Héctor Ibarzábal, también es cabeza de Prologis, hablando sobre los proyectos que hay en la materia. De octubre a la fecha se han lanzado 13 parques industriales de un programa de 100 que se tienen proyectados, aunque aclaró que serán al final del día 116 parques los que se van a desarrollar en los meses subsecuentes. Vamos a platicar con la directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, Claudia Esteves, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me da Y gusto saludarte a bien, ti y a tu auditorio. bien, también te saluda Rogelio Varela, que anda por acá. Saludos, Claudia. Hola, Rogelio. Hola, Rogelio. Oye, Claudia, estos parques a los que se refería en la mañana Héctor Ibarzábal, ¿también contemplan los polos industriales que tiene en la agenda el gobierno federal? Ya ves que desde el año pasado, en el contexto del nearshoring, han venido hablando de desarrollar polos industriales fundamentalmente en el sureste mexicano, ¿o son parques de otro tipo? Digamos que son dos cosas distintas, Darío. Un polo, evidentemente, en la concepción de nuestro actual gobierno, tiene mucho más que ver con zonas en donde se desarrollan, por supuesto, una infraestructura industrial, pero también escuelas o también vivienda o también otro tipo de desarrollo que al final le da a cada una de las comunidades, de los municipios, en donde están planeados esos polos de desarrollo. Nosotros como AMPIP fundamentalmente tenemos que ver con los parques industriales que en estricto sentido, bueno, pues es ese espacio en donde operan las empresas que está estratégicamente conectado, pero que tiene ciertas características, entre ellas una administración y, bueno, algunos otros elementos que están señalados en la norma mexicana de parques industriales. Claro. Claudia, y estos parques que se refirió Héctor por la mañana, ¿en dónde se podrían ubicar? Mira, en general, de los 13 parques que entraron en operación de octubre del año pasado a la fecha, estamos hablando de 7 estados fundamentalmente, que es Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. En estos 7 estados se ubican estos 13 parques industriales que son además desarrollados por 9 empresas, 9 distintos asociados de la AMPIP. Eh, Estos parques que se enumeraron 116, ¿cuál será la vocación y cuánto implicaría en términos de inversión? Mira, en total estamos hablando de 116 parques porque estos 13 que entraron en operación más 103 que tenemos actualmente en el de parques en construcción y estos 103 además que están ubicados en poco más de 50 municipios, en general todos albergan manufactura ligera y logística. Y dentro de la manufactura hablamos sobre todo de automotriz, que es un sector muy común dentro de los parques y de la factura en México, el aeroespacial, por supuesto electrónico, y electrónico incluso muchas veces ligado también a estos dos sectores que acabo de mencionar, los dispositivos médicos, evidentemente toda la manufactura metalmecánica y en la parte logística, que como también mencionaba Héctor esta mañana, pues está muy ligado a los centros de distribución que hoy se establecen gracias al comercio electrónico y que se establecen en su mayoría en el centro del país. Claro. ¿Qué tipo de empresas, ya sean nacionales o extranjeras, estarían ocupando estos parques, Claudia? Mira, hay de todo, evidentemente nacionales y extranjeras. Solo para darles un dato, en términos generales de los parques que tenemos en AMPIP, el 44% son empresas provenientes de Estados Unidos y 27% son empresas mexicanas y el restante 29% son del resto del mundo, sobre todo europeos. Y entonces
este comportamiento se mantiene también con los parques nuevos. Evidentemente tiene mucho que ver, no puedo dar nombres, pero tiene mucho que ver con empresas que conocemos, de marcas que conocemos de estos sectores y que evidentemente pues están trasladando o están ampliando sus procesos de producción en nuestro país, fundamentalmente, como comentaba ya, para manufactura ligera y logística, y que además estos 13 parques consideramos en AMPIP que entran en operación porque ya tienen justamente el primer inquilino, es decir, ya hay al menos una empresa operando dentro de estos parques. Y solo como dato adicional, que me preguntaba y que también comentó Héctor en la mañana, la inversión realizada por estas empresas para la puesta en marcha de estos 13 parques industriales es de $626 millones y abarcan poco más de 2 millones de metros cuadrados de superficie. No hay el riesgo, Claudia, de que nos vayamos a eh, pues saturar de parques y no alcance la, la demanda para cubrir las necesidades. Te lo pregunto pues porque tenemos ahí una bronca con Trump, con los aranceles, con que se quiere llevar industrias como la automotriz, hay incertidumbre, ya hay mucho parque industrial, no corremos el riesgo, te mencionaba hace rato que también el gobierno trae sus planes con sus polos de desarrollo, ¿no existe el riesgo de que nos vayamos a sobreofertar? Te agradezco que me hagas esa pregunta porque me permite contestarte y tengo para esto dos puntos No, importantes. que, La no quieren a primera, los chinos, que pues también no, estaban bueno, tampoco es que, impulsando. No, pues es que, a ver, BYD ya de no, plano retiró su quiero inversión decir, o su a ver, proyecto en más los bien. parques industriales solo 4% de las empresas son chinas, entonces tampoco eso es una determinante. Déjame darte de aquí dos argumentos. La primera, eh, recordarán que hace 2, 3, 4 años empezamos a tener una ocupación muy fuerte, gracias por supuesto al nearshoring, a tantos elementos que a nivel geopolítica se fueron dando en el mundo y empezamos a tener, recordarán, una fuerte ocupación y se hablaba de ya no hay dónde lleguen las empresas y están los parques saturados y hay muy poca disponibilidad a nivel nacional. Esta construcción de parques no obedece a algo que pase hoy para el futuro, obedece a esta necesidad de reponer la infraestructura que es sano tener desde un punto de vista industrial. Nuestra, digamos, disponibilidad promedio en un sector sano tiene que ser entre 5 o 6% y estamos en 3, hay que crecer, eso es un hecho. Y el segundo punto es que los parques industriales no se construyen en un año ni en dos. Es decir, hoy más de la mitad, 60% de estos parques están en etapas tempranas, es decir, están empezando con trámites, quiere decir que estarán listos en 3 años, en 4 años. Este sector es de largo plazo, Darío, Rogelio, es un sector que piensa en el futuro, en el largo plazo y de una infraestructura que es necesaria en cualquier condición, más allá de una coyuntura política como en este momento estamos teniendo con Trump. Y como comentaba, el parque, digamos, los parques en México tienen 4% de empresas chinas, lo cual tampoco es que esta política anti-China o pro-China pueda determinar la ocupación o no de los parques. Principalmente son Estados Unidos, por supuesto mexicanas, y en tercer lugar, como bloque, están las europeas, alemanas, italianas, francesas, inglesas, en fin, hay muchísimas empresas de esta región que siguen creyendo en México y que están incrementando su presencia en el país y por supuesto de Asia, no olvidemos Japón, Corea, que son unos grandes aliados y con gran presencia manufacturera en México. Claudia, y de manera muy rápida, en esta expansión que están anunciando los operadores de parques industriales, ¿se contempla el sureste? Mira,
hay evidentemente sí algunas intenciones, todavía algunos análisis. Estos números evidentemente van creciendo, cambiando, van cambiando los parques de etapas. Tenemos algún par de iniciativas en el sureste todavía trabajándose porque es algo que lleva mucho más tiempo. Hay que desarrollar mucho más infraestructura alrededor de los parques, pero sobre todo hay un elemento muy importante, Rogelio, que tiene que ver con la mano de obra calificada en términos de manufactura avanzada, y esto que nos ha caracterizado tanto a lo largo de los años y que nos ha hecho tan fuertes en la integración de cadenas productivas en la región. México, ¿cómo se ubica respecto de otros países en cuanto a captación de inversión para desarrollar maquiladoras y para desarrollar centros industriales como estos? Evidentemente, la posición que tenemos a nivel regional es privilegiada, Darío. Esta frontera que compartimos con el mercado más grande del mundo no la puede cambiar nadie. Y además, esta historia que tenemos como una, un país, una mano de obra con experiencia manufacturera y me atrevo a decir no maquiladora, no de ensamble, sino de Bien, verdad de manufactura, bien, es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo y posiblemente más avanzado el norte, le sigue el Bajío y así vamos, digamos, por etapas y por los Méxicos que nos integran, pero que al final del día tenemos capacidades para distintos bien. sectores y hemos podido ir integrando. Claudia, te queremos agradecer mucho que nos hayas permitido platicar contigo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, Darío, Rogelio. Un abrazo y un saludo a su público. Gracias. Fue la directora general de la Asociación de Parques Industriales. Hacemos una pausa, regresamos.